Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Quiero pedirles, por favor, para iniciar, que me acompañen a Mateo 6:9. ¿Ya lo tienen? Dice Jesús hablando: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esta noche yo quiero hablarles de algo muy especial. Quiero hablarles de una junta directiva muy importante, la más importante de hecho de toda la historia. Y es que cuando Dios dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, debemos notar que Él estaba hablando en plural cuando dijo hagamos. Es decir, Él no estaba solo. ¿Qué estaba ocurriendo entonces? Se encontraba el Padre, se encontraba el Hijo y el Espíritu Santo reunidos. ¿Haciendo qué? Planeando la creación del hombre. Y como todos sabemos, Dios conoce todo. Él sabe lo que ya pasó, sabe lo que está sucediendo ahora y sabe lo que va a ser después. Para Él no hay tiempo, Él todo lo conoce. Y como personas que creemos en Dios, necesitamos saber que Él conocía cada parte de la historia. Mientras Dios con el Hijo y el Espíritu Santo planeaban la creación del hombre, ellos ya conocían todo lo que habría de suceder. Sabrían que el hombre iba a pecar y sabían que iba a ser separado de ellos. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Jesucristo dijo: órale va, yo pongo mi vida por ellos. Lo que te estoy diciendo es que aún antes de que tú nacieras, Jesús ya había dado su vida por ti. Así lo dice Primera de Pedro 1:20, que Él fue preparado, predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Ahora, déjame decirte algo. Cuando esta junta tomaba lugar, desde el momento en que ellos planeaban cómo iban a hacer al hombre, cada detalle, en dónde lo iban a poner, cómo iba a ser, cómo se iba a mover, cuando Dios formaba a Adán, Él no estaba buscando siervos, Él estaba buscando hijos, porque siervos ya tenía a los ángeles. Lo que Dios quería eran hijos, porque desde la eternidad Él ha tenido un corazón de padre. Amén. Ahora, algo muy interesante que podemos ver es que en la Biblia Dios se refiere de varios hombres de maneras muy especiales. Por ejemplo, vemos que de Abraham dijo que era su amigo, de David dijo que era varón conforme a su corazón, y podemos ver varios ejemplos. Sin embargo, algo muy interesante es que nadie pudo llamar padre a Dios hasta que Jesucristo vino. Leíamos en Mateo 6:9 que Él decía Padre nuestro, no dijo Padre mío, dijo Padre nuestro. ¿Por qué? Porque Él nos estaba incluyendo ahí, nos estaba invitando a participar de una familia, de la familia de Dios. Y quiero pedirte que me acompañes, por favor, a Lucas 15:29. Quiero platicarte lo que estaba sucediendo en este pasaje. Nos encontramos con la parábola del hijo pródigo, y como muchos sabemos, Él le pide a su padre que les reparta la herencia. Después de unos días Él se las da y el hijo se va y gasta todo lo que su padre le dio. Y cuando se dio cuenta que había cometido un error, se arrepiente y regresa a casa de su padre. ¿Y qué es lo que sucede? En cuanto él volvió y el padre lo vio, salió corriendo hacia él y dice que le abrazó y que le besó y que ordenó que le vistieran con los mejores vestidos, le pusieran calzado, le pusieran su anillo y que mataran al mejor becerro que tenían para hacer una fiesta. Pero no quiero hablarte de ese hijo, quiero hablarte del otro. El otro hijo se quedó en casa con su padre y fíjate lo interesante que dice aquí Lucas, dice: mas él, el hermano que se quedó con el padre, dice, respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Es interesante algo. Notemos que el hijo no le dijo: no me has dado para comer. Y no le dijo: no me has dado para vestir. No le reclamó porque no había suplido sus necesidades. Le reclamó por el extra. Le reclamó
por el becerro para hacer una fiestecita, por el gusto, por algo que él quería. Pero vamos a ver lo que sucedió. En el versículo 31 vemos que el padre le dice: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Tal vez la pregunta no sería por qué el padre no le dio un cabrito. Más bien la pregunta era por qué el hijo no lo tomó. Quiero hablarte esta noche de una fe que no nada más se queda con lo necesario. Quiero hablarte de una fe que va por los sueños, de una fe que va por las cosas que anhelas, por las visiones que Dios ha plantado en tu corazón. Una fe que no se conforma con lo necesario, una fe que va por el cabrito. Y si vamos por favor a 1 de Juan 4:17, en la Nueva Versión Internacional. Es uno de mis versículos favoritos y dice: ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Y luego que viene es lo mejor, dice: porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo vivió Jesús? Y me llama la atención que después de decir que en este mundo hemos vivido como vivió Jesús, dice: en el amor no hay temor. Inmediatamente después de que dice eso, habla del temor. ¿Por qué? Porque Jesús jamás caminó en base al temor. Jesús siempre caminó por fe y todo lo que hizo le salió bien. Ministerio, familia, todo lo que él llevó a cabo salió bien. No hubo ni una sola desviación. Ahora, si vemos en Romanos 8:15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Aquí sucede algo muy interesante, nos está hablando de dos espíritus, el espíritu de esclavitud y el espíritu de adopción, y ambos van en sentido contrario. Mientras el espíritu de esclavitud te lleva a caminar en temor, el espíritu de adopción te lleva a caminar como hijo, con la conciencia de hijo. Tavo hace rato hablaba de ser hijos, de que Dios nos ha hecho sus hijos. Dice la canción: tu poder, tu herencia, tu gran amor me inundan porque soy tu hijo. Es una consecuencia de ser hijo. Ahora, el espíritu que hemos recibido nos permite llamarle a Dios papá, nos permite caminar con una conciencia de hijos. Pero ese espíritu de adopción del que está hablando es el mismo Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sucede donde está el Espíritu Santo? Vamos a 2 de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Quiero ponerte un ejemplo muy básico. Yo creo que a todos nos ha tocado, o al menos cuando éramos niños o cuando estabas en casa de tu padre, llegar a tu casa y tenías hambre y abrías el refrigerador y tomabas algo para comer, ¿verdad que sí? ¿Te preocupaba que te regañaran? No, era normal. Y que cuando tenías un antojito, ibas a la alacena, ibas al refrigerador y veías que te encontrabas para tu antojito. Pero también a muchos nos tocó experimentar la sensación de cuando íbamos a la casa del padre de un amigo. Y no era lo mismo, ¿verdad que no? Si tú llegabas a la casa del papá de tu amigo y veías la bolsa de galletas que te encantaba en la cocina, no podías pararte y ir y abrir la bolsa y acabarte las galletas, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque no era la misma libertad, porque sabías que no estabas en casa de tu padre, estabas en la casa del papá de un amigo. ¿Y cuántos de aquí en su momento llegaron a decirle: papá, necesito dinero para la escuela? ¿Alguna vez alguien lo hizo? ¿Y cuántos llegaron con el papá de su amigo a decirle que necesitaban dinero para la escuela? ¿Por qué? Porque no era su papá. Sin embargo, decía el versículo: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad.
y es el mismo espíritu de adopción. Entonces, ¿de qué libertad está hablando? De esa libertad de disfrutar del reino con la conciencia de hijo. Porque si has recibido el espíritu de adopción y donde está el espíritu hay libertad, sabes que porque eres hijo tienes la libertad de tomar lo que esté en el refri de tu padre. Entonces encuentro algo muy interesante. La conciencia de hijo te permite disfrutar del reino, mas el ignorarla genera enojo y te evita disfrutar de lo que hay en la mesa. Leíamos en Lucas que el hijo no nada más se enojó, no quiso entrar a la fiesta. Dice que el padre le rogaba que entrara, pero él se enojó. ¿Por qué? Porque nunca había tomado lo que como hijo con toda la libertad y naturalidad podía tomar. Entonces el hecho de que tú ignores que eres un hijo y puedes tomar todo lo que tú quieras genera enojo y te prohíbe, te priva de disfrutar lo que hay en el reino. Por eso la importancia de caminar con la conciencia de hijo. Y si vemos la diferencia en Mateo 11:27, Jesús dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vamos a ver dos cosas muy interesantes. Primero, Jesucristo sabía que todo le había sido entregado por su Padre. ¿Lo sabía el hijo de la parábola? ¿El que se quedó en casa? No. Pero Jesucristo dice, yo sí sé que mi Padre me ha entregado todo. Pero no es todo. Dice, a ninguno conoce el Padre, sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesucristo dijo Padre nuestro, no dijo Padre mío. Él ya nos reveló al Padre, pero no es todo. Tú ya eres hijo y nadie conoce al Padre, sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y encuentro algo muy interesante. Tú puedes decidir hablarle a la gente de Dios, pero siempre va a haber dos maneras en las que les puedas hablar. Puedes enseñarles a conocer a Dios como Dios, o puedes enseñarle a la gente a conocer a Dios como Padre, y es muy diferente. Hay una gran diferencia. Tú decides si revelarlo como Dios o revelarlo como Padre. En la Nueva Versión Internacional, en Juan 14:13, dice algo bien interesante. Dice, cualquier cosa, ¿cualquier qué? No limitadas. O sea, si hubiera habido una excepción, diría menos esto, cualquier cosa menos esto. Pero no puso ninguna excepción. Y si algo le digo es Dios, si tú lo dijiste, te aguantas. Tiene que ser. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, ¿quién la va a hacer? Jesucristo mismo. Dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. ¿Cómo es glorificado el Padre? Por el cumplimiento de lo que tú estás pidiendo. No dice que por lo que pidas. Dice por el cumplimiento de lo que tú pidas, porque lo que pidas en su nombre te va a ser dado, todo. Y así es glorificado el Padre. Entonces, ¿por qué no? Porque muchas veces no pedimos. ¿Por qué no caminamos con esa conciencia de hijos? Cuando tú caminas con una conciencia de hijos, todo el que está a tu alrededor se da cuenta. No lo puedes esconder. Porque el Padre es glorificado en el Hijo, en que recibas lo que le has pedido. Ahora, hay algo bien interesante. Muchas veces pedimos por las cosas que ya tenemos. Y sigues pidiendo. Dios, que no me falte la comida. Te pido que no me dejes sin nada que comer. Que por favor
estés conmigo. Te pido que nunca me falte el vestido. Te pido que no me quede sin zapatos, sobre todo las mujeres. Ay, ese fue un autogol. Pero eso me proyecté. Eso ya está suplido. Jesús dijo, si aún las aves Dios les da alimento, y si aún a los lirios Dios los viste también, o sea, ya ni siquiera por eso tienen que preocuparse de pedir. Y Jesús les decía, no sean como los hipócritas, que se la pasan orando, llorando y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo. Pero venía de hablarles de eso, de lo necesario, del alimento, del vestido. ¿Por qué? Porque son cosas que Él ya nos dio, pero que cuando se trata de los sueños. Hay algo bien interesante y encuentro que todos los milagros que Jesucristo hizo, los hizo porque caminó con una conciencia de hijo. ¿Se acuerdan de la pesca milagrosa? De cuando Jesús sana a los 10 leprosos, de cuando alimenta a toda una multitud con 5 panes y 2 peces, del ciego que sanó con lodo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué lo hizo? Porque sabía que en el refri de papá había todo eso. Y sabía que lo podía tomar, porque es hijo. Entonces no podrás disfrutar de la abundancia del reino si no tienes una conciencia de hijo, porque entonces te vas a sentir en la casa del papá de un amigo. Ahora, algo que Dios me decía, bien interesante, es que muchos hemos sepultado sueños, o muchos hemos sepultado visiones, hemos sepultado palabras que Él nos dio, y nos hemos olvidado de eso. Si era una empresa, lo pudiste olvidar porque no tenías el dinero para echarla a andar. Si era una familia unida, pudiste enterrar ese sueño porque crees que ya todo está perdido. Pero no es así, porque sabemos que en el reino hay recursos para todo. Fíjate lo que dice la Nueva Versión Internacional en Proverbios 13:12. Está bien interesante, dice, la esperanza frustrada aflige al corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. Déjame decirte algo, Dios quiere que dejes de vivir con lo necesario y que realmente quiere ver que tus sueños y tus anhelos se cumplan. Dios no es un Dios ajeno a lo que tú quieres, no es un Dios ajeno a los anhelos que hay en tu corazón, porque es un Padre. Y porque, como lo dice, la esperanza frustrada aflige el corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Ahora quiero preguntarte, ¿puedes esconder un árbol de la vista de los demás? No lo puedes esconder. Incluso cuando es un árbol que da fruto, llegan otros y comen el fruto. El deseo cumplido es árbol de vida. Y los que están alrededor ven el fruto del amor del Padre a través de los anhelos que concede en ti. Con tu vida, con tus anhelos, con los sueños que Él ha plantado en tu corazón, predicas al Padre. Ahora, podrías preguntarte, ¿y de qué se trata de ser hijo? ¿A poco nada más con creerme hijo? Ya con eso. Yo te pregunto, en la casa de tu papá, nomás por creerte hijo, ¿podías llegar al refri? Entonces, es exactamente lo mismo. Ahora, Hebreos 11 nos habla de hombres que hicieron cosas impresionantes. Nos habla, por ejemplo, de Abel, de Enoc, de Abraham, de Noé, de Sara. Nos habla de muchos personajes, pero en todos encuentro algo en común. Y es que dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Por la fe Abraham salió de su tierra y por esa misma fe ofreció a Isaac. Por la fe
bendijo Isaac a Jacob. Y uno de mis favoritos. Por la fe Noé construyó un arca donde no llovía. Es como que yo me quiera poner a vender trajes de baño en el desierto, no sé, donde no hay agua. O que me quiera poner a vender helados en la parte más fría del mundo. O sea, Noé se puso a construir una barca cuando ni siquiera sabía de la lluvia. Porque dice la dice la Biblia que subía un vapor de la tierra. Nunca había llovido. Entonces cada uno de ellos, su fe los llevó a hacer algo. No es que quisieran aplicar la fe y aparte hacer algo. Es que la fe tiene resultados. La fe provoca una acción. Por eso dice la Escritura que la fe sin obras es muerta. No porque quieras hacer tus obras más aparte la fe, sino porque por consecuencia, cuando tú estás creyendo algo, eso te va a llevar a hacer algo, te va a llevar a dar un paso de fe. Por eso dice, por la fe Abel ofreció. Por la fe Abraham salió de su tierra. Por la fe Noé construyó el arca. Por la fe, por la fe, por la fe. Y ahora, algo muy interesante es que nos dice la Escritura que la fe no obra, sino por el amor. Cada milagro que Jesucristo hizo fue impulsado por amor. Pero hay algo muy interesante y vamos a regresar a Juan 14, 16 y 17. Y dice, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. ¿Cuántos creen que Dios los ama? Dice, Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor. Y ahora yo te pregunto, ¿Jesús vivió como hijo? Sí. ¿Qué amor se manifiesta plenamente en nosotros? ¿De qué amor está hablando? Está hablando del amor de Dios. Entonces, ¿por qué amor opera la fe? ¿Por el que das o por el que recibes del Padre? Por el que recibes del Padre. Es el amor del Padre el que hace que la fe opere, que la fe obre. Entonces, antes que ministro, antes que servidor, antes que pastor, antes que todo lo que quieras, eres hijo. Y caminas con las consecuencias de hijo cuando lo crees en tu corazón. Me conocen mucho en mi casa porque suelo siempre expresar lo que quiero. Y quiero esto, y quiero aquello, y quiero el otro. Y siempre estoy diciendo que quiero algo. Y el otro día me ponía a pensar en eso. Pero es que ya se vuelve natural. Al menos para mí con Dios, con mi papá ya se vuelve natural. Quiero esto. Y llega. Quiero esto. Y llega, entonces pues ya le agarré la maña. ¿Cómo no? No, y de verdad digo, Dios, se me antoja una nieve de chocolate con unas 2 galletas arriba y uno de esos palitos de chocolate. Y llega la nieve. Le digo, se me antoja comer un X cosa. Y llega. Y, ay, Dios, no manches, vi unos vestidos, vi unos zapatos. No. Y llegan los zapatos. Se ha vuelto natural para mí decirle quiero esto y quiero el otro. Y aunque me digan, es que te la pasas diciendo que quieres esto, que quieres lo otro, no le hace. Porque si sé que él me escucha, sé que entonces tengo todo lo que le haya pedido, porque es mi papá. Ahora, hablábamos de los sueños que hemos enterrado, de las visiones que hemos dejado atrás. Pero quiero hablarte de que en el refri de papá está el poder para resucitar esos sueños. No hay sueños perdidos.
si había un sueño, un anhelo en tu corazón, tienes un papá al que le interesa. Porque Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar si no te hubiera dado también la capacidad de ver cumplido ese sueño. Y es momento de caminar así. Es momento de despertar los sueños que habían quedado olvidados. Y por eso me encanta cuando Jesús dice que nos hagamos como niños. Porque los niños pueden soñar 1000 cosas. Y pueden creer en lo que nosotros diríamos no es posible a la mente humana. Porque no ponen peros. Deja de ponerle peros al amor de Dios, al amor de tu papá. Porque yo te voy a preguntar algo, ¿puedes hacer algo para cambiar tu genética y cambiarte de papás? No puedes hacer nada. Con Dios tampoco. No vas a poder hacer nada para cambiar la posición de hijo en la que te ha puesto. Pero puedes decidir ignorarla. Pero no lo hagas. Porque es rico vivir conociendo a Dios como papá. Ahora yo quiero decirte algo. A veces se nos hace bien fácil decirle a Dios papá. Pero como decía Tabo, hay una profundidad asombrosa en eso. O sea, nadie había podido decirle papá a Dios antes de Jesucristo. ¿Qué tuvo que suceder? Tuvo que haber un intercambio. Les hablaba al inicio de una junta directiva en la que Jesús decidió dar su vida. Y dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y yo podría preguntarme, ¿qué ilógico? O podría decir que ilógico, que después de todo lo que estaba sucediendo en esa cruz, dijera que por el gozo puesto delante de él. O sea, ¿cómo? Hasta que me dijo, es que el gozo que estaba puesto delante de mí eras tú. El gozo puesto delante de mí cuando yo iba a esa cruz eras tú. Porque necesitaba efectuar un intercambio. Ahora un intercambio consta de 2 partes. Y vamos a ver algo interesante. Dice la Escritura que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y se hizo maldición por nosotros. Quiero explicarte algo. Jesús no podía ser crucificado si venía en calidad de Dios. Se tuvo que hacer hombre. Y dice que se hizo maldición por nosotros. Sabemos que Jesús tiene su corona de oro. Cuando Él decide venir a esta tierra, Él cambia esa corona de oro por una corona de espinas. Se quitó su corona de oro. Y cuando vino a la tierra, lo podemos leer incluso en Mateo 27, 29. Dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, y esto es bien interesante. Jesús es rey, sí. Rey de todos, sí. Pero ¿qué era lo que le decían aquí? Le decían, salve rey de los judíos, burlándose de él. ¿Te suena que el diablo ha querido venir a burlarse de algo que Dios te dijo? Si Dios te dice, eres santo, no viene el diablo y te dice, seguro. Si Dios te dice, te amo, el diablo no viene y te dice, pero después de todo lo que hiciste, no creo que llegue a tanto. Lo mismo se lo hicieron a Jesús. Se intentaron burlar de la identidad que Dios le había dado. Pero aunque lo hubieran querido, no le podían quitar esa identidad. Es igual contigo. Tu identidad no te la pueden quitar. Puedes ignorarla, pero nadie te la va a poder quitar. Tú decides si disfrutar de eso o no. Dice que absorbió el pecado de todos. Y es como si yo me tomo ahorita un agua y luego le pido a cualquiera de ustedes que se vuelva a tomar el agua que yo me tomé.
podrían tomársela. Así Jesús, si alguien tomó todo el pecado, alguien se quedó sin pecado. Si Él tomó la corona de espinas, ¿quién tomó la corona de oro? Y si alguien bajó al infierno, ¿quién fue elevado a los lugares celestiales? Ahora lo comprendes. El intercambio consta de dos partes. Jesucristo dio el paso, pero es necesario que tú des el otro. Para que haya un intercambio de posición, si Él está aquí y yo estoy acá, necesitamos los dos dar un paso. Jesucristo lo dio. La pregunta es, ¿lo vas a dar tú? ¿Cuál es ese paso? Creer. Tan fácil como creer que eres hijo de Dios. De ahí parte todo. De recibir el amor del Padre. De saber que me ama. Y si me ama, me escucha. Y si me escucha, me da lo que le pido. No lo digo yo, lo dice Él. Ese es el amor del Padre. No prediquemos a Dios. Prediquemos al Padre. Porque la gente necesita conocer ese amor. Y aunque puedan pelear y decir, es que yo no logré mis sueños porque no era la voluntad de Dios. Déjame decirte algo. Cuando tú conoces al Padre y pasas horas con Él y lo disfrutas, lo escuchas, sus mismos sueños van convirtiéndose en los tuyos. Es imposible tener contacto con el perfecto y no ser perfecto. Es imposible tener contacto con la santidad y no ser santo. No estoy hablando de hacer para hacer. Estoy hablando de al revés. La esencia determina los actos. Y créeme, Dios está interesado en tus anhelos. Como un papá se alegra cuando ve a su hijo de disfrutar de un regalo, así es Dios, que se alegra cuando tú disfrutas del regalo que te ha dado.